Bien, reitero, saludos a todas y a todos. Y el día de hoy toca ver una introducción al pensamiento de Thomas Hobbes. Esta introducción que vamos a ver ahora, yo la retomo de una conferencia con Tim Skinner respecto justamente de Hobbes. Y retomo el esquema de exposición que hace él porque me parece sumamente la forma en cómo lo plantea a partir de dos elementos que pudieran parecer superfluos a primera vista, pero que en realidad dan la clave, a juicio mío, siguiendo, insisto, el doctor Skinner, dan la pauta y la clave para muchos de los criterios de interpretación de lo que están haciendo Thomas Hobbes, independientemente de que hay que leer su obra y adentrarse a la parte metodológica de la misma, ¿no? No sé si ahí me escuchan bien, me como que cheque el audio. ¿Me están escuchando bien o no? Sí, profesor, escucha bien. Entonces, la cuestión que vamos a ver ahora parte de una consideración que Skinner llevó a cabo a partir de la revisión literalmente física de los libros. Dos de los libros de Thomas Hobbes, muchos, pero dos de ellos en particular le llamaron la atención a Quentin Skinner. Y le llaman la atención porque en la época en que escribe Hobbes, acuérdense, la imprenta pues se inventó apenas 2 siglos antes, y digo apenas porque en realidad los desarrollos técnicos se fueron dando relativamente muy rápido, pero aún con ello todavía la impresión de libros era una cuestión relativamente artesanal. Una de las cosas que hacían los autores cuando escribían su libro, sobre todo autores consagrados, casi ningún autor que viniese del pueblo, digamos, podía imprimir libros, era una cuestión muy cara y requerías de la autorización, al menos en los países regidos por gobiernos católicos, requería la autorización de Santo Oficio, ¿no? Había restricciones para poder imprimir textos y requería la autorización del poder para poder. Entonces, fundamentalmente lo que hace Hobbes, igual siguiendo la tendencia de lo que hacían muchos autores en la época, era buscar a personas, pintores sobre todo, ilustradores de muy alto nivel, para que les hicieran, no se les llama portadas, sino que a las tapas de los libros se les llamaba comúnmente como frontispicios. Frontispicios, fundamentalmente el término es retomado de la arquitectura, y el frontispicio lo que hace es, en muchos sentidos, darte elementos, digamos, para entender todo lo que es el concepto arquitectónico, es la fachada. Digamos. Entonces, el frontispicio te anuncia literalmente de qué trata el libro en esa época. Y en ese sentido, es bien interesante observar, por ejemplo, que literalmente los autores buscaban que el frontispicio sintetizara el contenido en su esencia de lo que estaba en el libro, ¿no? No era un resumen del libro, pero sí te anunciaba literalmente lo que ibas a encontrarte ahí. Es una especie como de resumen muy apretado de la, digamos, capacidad de entender, mejor dicho, era un resumen muy apretado de aquello que estaba sintetizado en el libro y que te lo ponían allí en la portada, que llamaríamos ahora, para que tú supieras qué vas a leer y qué te vas a encontrar ahí. Bien, Thomas Hobbes hizo esto con dos de sus obras principales. Una de ellas se llama De Cive, es decir, la ciudad. Acuérdense que en latín civitas se da la idea de la ciudad y la ciudadanía, ¿no? Entonces, Hobbes escribe esto que llama, titula De Cive, la ciudad, y plantea allí un frontispicio, explica Skinner, bastante interesante porque nos da cuenta de cuáles son los elementos que debemos considerar para leer su libro. Entonces, fíjense, les voy a poner en pantalla el frontispicio de este libro titulado De Cive.
Voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si se ve. ¿Ya vieron? Ya se ve, profesor. Muy bien, de acuerdo. Entonces, fíjense. En este texto, si ustedes ven el frontispicio, está dividido en dos partes. Claramente hay dos partes en la imagen, ¿no? En la parte de abajo dice elementos de filosofía, elementos de philosophy, perdón, sección tercera, la ciudad, ¿no? Y fíjense cómo plantea su teoría política como elementos de filosofía, ¿no? Digamos, circunscribe, en primer lugar, eso es muy importante destacarlo, el estudio de lo político en el ámbito de la reflexión filosófica. Y divide el frontispicio en dos partes, ¿ya ven? Y justo en medio de estas dos partes, fíjense que hay una palabra, pongan la atención a la palabra. Arriba, como pueden observar, voy a darle un poco más de zoom, tengo estas imágenes más claras, ahora se las pongo. Pero de entrada quería que vieran la escena de conjunto. En la parte de arriba, si se fijan, hay un Cristo cosmocrato, ¿no? Como se le llamaba en la iconografía. Este Cristo cosmocrator es el que lo gobierna todo el cosmos, ¿no? Por eso se llamaba así, el Cristo cosmocrator. Y este Cristo que gobierna todo está encima de las nubes, acompañado de la corte celestial, los ángeles, etc. Y si se fijan aquí, abajito de Jesús, Cristo resucitado, que ya gobierna todo el mundo, están dos secciones, ¿no? En primer lugar están los que van para el cielo, ya vieron, de este lado está un ángel recibiéndolos, del lado izquierdo de la pantalla, y estos se van a ir para el cielo, y de este otro lado, del lado derecho, están los demonios, ¿no? Y aquí van las almas penitentes que se van a ir para el infierno. Ahora, en la parte de abajo, de este lado, hay una persona que está vestido a la usanza de los indígenas americanos, ¿no? Del norte de América, ¿no? Las comunidades indígenas americanas. Y dice abajo Libertas, ¿ya vieron? El pedestal en el que está dice Libertas. Y del otro lado está una persona vestida con ropaje real, enorme dignidad para los estándares de la época, la balanza de la justicia en la mano, la espada en la otra, y abajo dice Imperium, ¿ya vieron? Bueno, en medio del cielo y esto que llamamos la libertad frente al imperio, hay una palabra, ¿ya vieron? Dice religio, es decir, la religión. Para Hobbes, la religión va a mediar entre el mundo terrenal y el mundo celestial, ¿cierto? El elemento que está justo en medio de ambos mundos es la religión. Pero no la religión solamente como sistema de creencias. Piensa en la religión fundamentalmente como la institución que organiza, da sentido y establece las reglas de comportamiento tanto para el mundo de lo civil como para el mundo de lo político. Voy a quitar esta imagen y vamos a poner atención a los elementos que están, digamos, con un poco mayor de claridad, porque esa imagen no he podido conseguirla. Si alguien me consigue una imagen clara de esa parte, yo se lo voy a agradecer mucho. Fíjense, voy a poner la pantalla, esta se ve con más claridad, nunca puedo conseguir la imagen completa. ¿Ya la ven? Bien. Sí, profesor. Fíjense cómo se ve aquí mucho más claro, ¿no? Elementorum, Philosophe, sección tertia, de aquí, ¿no? Bueno, dice aquí fundamentalmente muchas cosas, ¿no? El año de publicación es 1642, ya vieron. Periodo relativamente de décadas después del príncipe, ¿no? Y lo que está pensando Thomas Hobbes es fundamentalmente cómo se establece el Estado y cuál régimen de gobierno es el más adecuado para una sociedad. ¿Se acuerdan que en El Príncipe vimos, que nos hicieron nuestras compañeras, lo que yo comentaba,
habíamos visto que la pregunta fundamental que se hace Maquiavelo es ¿cuál es la forma de gobierno que más conviene para una sociedad? ¿No? De ahí parte toda su reflexión. Él piensa que la mejor forma de gobierno es la república, ¿no? Y con esto Maquiavelo va a inaugurar la tradición moderna republicana, retomando la tradición republicana de Roma y de otros espacios, ¿no? Pero fundamentalmente Maquiavelo piensa en cómo constituir una república y una forma de gobierno que te permita soportar, resistir las conspiraciones a las que está sujeto de manera permanente el príncipe, ¿no? Y nos dice, el príncipe debe buscar siempre el bien común, pero para lograr el bien común requiere siempre establecer criterios más allá de la ética individual y actuar con base a una pragmática total. Si tú requieres asesinar, traicionar, lo tienes que hacer para mantenerte en el gobierno y mantener el orden y el bienestar de los ciudadanos, de los gobernados, ¿no? Bien, si para Maquiavelo la mejor forma de gobierno posible es la república, creo que queda más que claro con esta imagen cuál es la forma de gobierno que más cree que le conviene. Porque si se dan cuenta y se ponen atención, lo que nos está diciendo con esta imagen son dos cosas. En primer lugar, fíjense cómo a la libertad, ¿no? Esto que llama la libertad, que fundamentalmente era la disputa que ya tenían en Inglaterra. Recuerden que Thomas Hobbes es un autor inglés, ¿no? Y que en Inglaterra hay una democracia ya en ciernes, ¿no? Se está formando desde siglos atrás, desde 1300, hay una discusión muy importante de cómo se constituye una cámara de lores que más o menos va a controlar al soberano, y luego la Cámara de los Comunes, ¿no? Donde hay la representación popular, y esa representación popular evidentemente que busca, digamos, estar controlando al gobernante y garantizar derechos para el pueblo, para el ciudadano. No es una democracia liberal todavía, pero ya está en ciernes un debate muy fuerte en Inglaterra, insisto, de si es mejor el parlamentarismo y una monarquía acotada por una constitución que, digamos, el modelo que estaba en España, Francia, Portugal, de las monarquías absolutas. Bueno, para Thomas Hobbes no hay duda. El reino de la libertad, en el espacio de la libertad, ¿qué es esto? Dice, nos va a llevar a lo que él denomina como el estado de naturaleza. Recuerden ustedes que para Thomas Hobbes, las sociedades viven originariamente en un estado de naturaleza. ¿Cuál es este estado de naturaleza? Un estado de guerra natural, prácticamente lo piensa así. El estado de naturaleza para Hobbes, y es un concepto bien importante, porque luego la respuesta que da John Locke es justamente al revés. Dice, no, espérate, el estado de naturaleza lo malentendió Hobbes. No es lo que él dice. Lo veremos en su momento. En este espacio, digamos, de tiempo, lo que Thomas Hobbes está diciéndonos es, el estado de naturaleza es un estado de vida salvaje, donde rige la ley del más fuerte. El garrote más grande, la espada más afilada, el que tiene mayor fuerza, mayores capacidades, es quien se va a imponer sobre todos los demás. De tal forma que lo que se busca, dice Thomas Hobbes, es salir del estado de naturaleza. ¿Y qué es lo que nos puede sacar del estado de la naturaleza? El ejercicio de la razón. ¿Se acuerdan que decía que tiende la volteada de la razón? Acuérdense, hay un debate muy fuerte de si la razón la tenemos todos y todas o solamente unos cuantos. Si la tenemos todos por igual, entonces no hay nada que nos diferencie naturalmente entre unos y otros, y por lo tanto no habría nada que legitime el mando injustificado de unos sobre otros. ¿Sí queda claro eso, no? Ese es el debate que está en el fondo. Entiende la Boitía, acuérdense, decía, no hay cosa que no esté distribuida mejor en el mundo que la razón. Todas y todos tenemos la razón en nuestras cabezas, y todas y todos, por supuesto, tenemos la capacidad de pensar por nosotros mismos. Por eso es sorprendente que 1 millón de millones de hombres sigan a la voz de solo uno, ¿no? Entonces, esa idea de Tiende la Boitía está en debate, está en discusión permanente,
entre las y los autores que están discutiendo. Si hay una duda de Sí, profesor, soy yo, Ana Paula Flores. hacer alguna cuestión más administrativa, ¿no? Pero entonces, lo que Etienne de la Boétie está diciendo en su obra es, fundamentalmente, todos somos sujetos racionales, todos somos iguales. Acuérdense, al principio del texto dice, con todas sus letras, todos nacemos libres y por lo tanto todos somos iguales. No hay duda en Etienne de la Boétie. Es la razón la que nos da características de igualdad ontológica, a todas y a todos. Bueno, no hablaban todavía en estos términos, pero él pensaba que todos los hombres, digamos, nacen libres y nacen iguales. Y nacen libres e iguales por su facultad de raciocinio. Entonces, si esto es así, nada legitima que uno solo gobierne por encima de todos los demás. Porque eso es un tirano. Justamente está pensando en cómo se están conformando los estados modernos, ¿no? Y él ve que los ciudadanos voluntariamente sirven, por eso se llama discurso de la servidumbre voluntaria, es decir, te vuelves siervo por tu propia voluntad. Lo peor de todo es eso, dice Etienne de la Boétie, ¿no? Que ni siquiera es que te pongan la espada en el cuello para que obedezcas, solito vas de obediente, ¿no? Y eso está muy mal, porque quiere decir, hay un germen ahí de pensamiento de que el buen uso de la razón te va a llevar necesariamente a la libertad. Bien, vuelvo a la imagen de Hobbes para justamente pensar respecto de esto, ¿no? ¿Ya la ven? Sí, profesor. Bien, fíjense, de lo que nos pregunta Ana Paula, piénsenlo así. La respuesta que daría Hobbes, una postura como la de Etienne de la Boétie, sería que pensar en la libertad nos lleva a esto, al lado derecho de la pantalla. ¿Cómo nos veríamos si fuésemos todos libres? Ah, bueno, nos veríamos así, como salvajes. ¿Por qué? Porque, bueno, en la concepción de Hobbes, ¿no? Es decir, si tú dejas a todos libres, van a hacer lo que se les pegue la gana y vamos a regresar al estado de naturaleza. ¿Qué fue lo que nos sacó del estado de la naturaleza? Un gran pacto, un pacto civilizatorio que está mediado por la religión. El hecho de que tengamos una moralidad, piensa Thomas Hobbes, el hecho de que tengamos una ética vinculada a una religión es un signo de un espíritu superior. Es un signo de cómo el espíritu y la razón humana se han elevado a tal nivel que pueden pensar a Dios, pueden concebir la imagen de un Dios ordenador del mundo y por lo tanto hay una potestad de los que gobiernan a partir de ese vínculo racional espiritual que nos permite tener orden. Vamos a verlo ahorita que veamos el frontispicio de Leviatán. Entonces, el estado de naturaleza es este en el cual cada quien ejerce su libertad como le viene en gana. Si no hay restricciones y límites a la libertad, pues vamos a andar como estos de aquí, ya vieron, ¿no? Se andan cazando unos a otros, sí lo ven, ¿no? Del lado derecho. Incluso le pide al ilustrador, si se fijan, este que está aquí, tiene un aspecto simiesco, este sujeto que está aquí abajo, ¿ya lo vieron? Como chango, ¿no, profesor? Como un simio. Exactamente, tiene el aspecto de un primate, ¿no? Entonces, dice Hobbes, espérate, si damos libertad, si tenemos un régimen de libertad, nos vamos a ir a esto, ¿eh? Al estado primitivo de naturaleza donde todos nos matamos con todos. No andan cazando animales, ¿ya vieron? Cazan seres humanos. O sea, es el salvajismo total, se imaginaba Hobbes, si damos libertad a las personas. Es decir, él pensaría que una propuesta como la de Etienne de la Boétie nos dirigiría a esto. Fíjense el tipo de viviendas que tienen, ¿ya vieron? Es una empalizada, casitas chiquititas y palos alrededor para que no se te meta alguien, ¿no? Los palos con puntas es para que no invadan tu casa. Y andan todos, unos hasta desnudos, como este de medio, ¿ya vieron? Esta no trae ni de taparrabos de plumas que le pone acá. Una imagen bastante estereotipada, por cierto, la que maneja Hobbes, ¿no? Fíjense cómo lo pinta pues, medio incluso encorvado, ¿no? No se para derechito, trae el arco y la flecha, ¿no? Apenas el taparrabos, es decir, la etapa primitiva, se imaginaba Hobbes, respecto de
La humanidad está descalzo, ¿ya vieron? No es un sujeto que calce algo. Y eso es lo que te implica la libertad. Ahora bien, del otro lado, fíjense lo que tenemos, ¿no? Si gobierna o si tenemos una forma de gobierno imperial, ¿qué es lo que tiene de entrada en el lado, en la mano derecha? Acuérdense que está en la cultura religiosa de cristiano la diestra y la siniestra, se le llama incluso, ¿no? ¿Qué tiene la diestra? La balanza de la justicia, tradicional y clásica imagen, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay ley, que hay orden. Tiene además del lado izquierdo la espada, ¿no? ¿Ya vieron? Y esta espada implica la fuerza del Estado, ¿no? ¿Cómo impones la justicia? Pues a partir del uso de la espada. Pende sobre ti la espada de Damocles, recuerden ustedes, y si cometes un acto de injusticia, caerá sobre ti el peso de la autoridad representado en ese momento en la fuerza de la espada. Pero además está coronada, ¿ya vieron? Y la corona no está nada más así. Fíjense cómo, con esto más, si no lo veían bien, tiene una crucecita arriba. Es decir, no es cualquier corona. Es la corona que representa el reino de Jesús en la tierra. Por eso está hasta acá. No se la ponen aquí enfrente. Claro, está la flor de lis. En el momento en que está pensando Thomas Hobbes, hay algunos diálogos entre Inglaterra y Francia. Hay un conflicto, están viendo a ver si se ponen de acuerdo. Está la flor de lis de la casa imperial y por supuesto la cruz hasta arriba de la corona. ¿Qué pasa si gobierna o si tienes un gobierno imperial? Pues fíjense, la gente está vestida, ordenada, cada una trabajando. Hay una ciudad, no es una casita ahí toda empalizada alrededor para que no se te metan, sino que hay casas, torres muy altas, ya vieron, ¿no? Sinónimo de civilización y progreso, agricultura, que es la antítesis de andarnos cazando unos con otros, y la gente laboriosamente ganándose el pan de cada día. Si tienes un gobierno imperial, te vas a ver así y va a ocurrir esto que tienes acá. Si tienes un gobierno de libres e iguales, te va a pasar esto que tienes de este lado. Poderosísima la imagen que nos muestra en este frontispicio Thomas Hobbes en su obra. Ahora bien, voy a poner una tercera imagen justamente de lo que implica de Kibet. Fíjense cómo, déjenme abrirla, no sé por qué se me cerró, pero fundamentalmente lo que tenemos del otro lado, en Kibet, es la imagen. Un segundito, porque aquí está ya. Fíjense, hay una segunda edición de Kibet, donde está esto. Y nuevamente apela otra vez a el reino de Dios en la tierra, ¿no? Tienes al emperador sirviendo a Jesús de Nazaret. Vean el aura y este Cristo Pantocrátor. La gran cruz es la cruz de Dios, ¿no? Bueno, de Jesús de Nazaret, convertido en Dios resucitado. Y fíjense cómo los emperadores están observando la dignidad de Dios que reina sobre los cielos y la tierra. Entonces, la dignidad de los reyes está sujeta, pero al mismo tiempo directamente vinculada con la figura de Dios, con la figura de Jesús. Jesús es quien te da la potestad de mando. Jesús es quien te da la autoridad para gobernar sobre el mundo y sobre todos los mortales. De ahí que en este otro frontispicio queda tremendamente claro cómo Jesús, que gobierna a las nubes, al viento, al cielo, a las estrellas, esta tremenda luz que irradia de su cabeza, deja estupefactos a los monarcas, pero al mismo tiempo les ilumina. Y esa iluminación les permite tener el cetro de la justicia y el cetro de mando, evidentemente dedicados al servicio de Dios. Voy a regresar a la imagen primera, que la he puesto desde Kibet, en la cual, en un segundo,
Hay un elemento adicional que destaca Skinner, ¿no? Respecto a lo que estamos viendo. Del lado de donde está la libertad, por ejemplo, si ustedes pusieron atención, lo que ocurre es que hay un vínculo gráfico respecto de qué te pasa cuando tienes libertad y cuando no la tienes. Me lo voy a poner en pantalla. Me dicen cuando se vea, ¿no? Esto se ve menos pixelado, ¿no? Sí, profesor, ya se ve. Bien. Ahora fíjense, volvemos a la imagen original. Si ponen atención, no es casual, para nada es casual en este tipo de autores y en este tipo de imágenes, que cuando tenemos la imagen de arriba, que es la imagen, digamos, del cielo, voy a ponerlo más para acá. No se pixela, ¿verdad? La imagen. Fíjense cómo del lado de la libertad están los que se van a ir al infierno, ¿ya vieron? Hay una correspondencia justamente gráfica, que aquellos que se van a ir al infierno son los salvajes, ¿no? Aquellos que se han portado mal. Y fíjense al diablo de aquí al fondo, si lo observan, ¿no? Este que está aquí, donde tengo inventando a los pobres al infierno, ¿no? Miren cómo llevan estos demonios a estos encadenados, porque se portaron mal. Es decir, no solamente es una cuestión de mal gobierno. Si tú das libertad o propones un gobierno de libertad, en el sentido en que lo expone y entiende Hobbes, lo que te va a pasar es que te vas a ir al infierno, porque no está en los planes de Dios que vivamos así. En cambio, si tú tienes un gobierno imperial de orden, trabajo, dedicación, disciplina, camaradería y solidaridad, pues mira, lo que te espera acá arriba es que los angelitos del Señor te van a llevar al cielo, ¿no? Están incluso los menesterosos, ¿no? Lo ven acá, anciana, y está el ángel indicando, así como en el cuadro de Rafael, ¿se acuerdan? Pues te vas para el cielo, ¿no? Y entonces aquí agradecidísima esta mujer, ¿no? Y los ángeles sonrientes esperándote en el cielo. De tal forma que si te portas bien, teniendo un gobierno imperial, lo que te espera es reconciliarte con Dios en la eternidad del tiempo. Si tú te portas mal y gobiernas como un salvaje, lo que te espera es arder en el infierno. Ya van viendo cómo se configura una idea tremendamente vinculada a la teoría del soberano y la idea de que simplemente quienes deben gobernar son aquellos que están tocados por la divina y que tienen esta potestad de, digamos, aproximarse a Dios. Voy a poner en pantalla el frontispicio de el Leviatán. El Leviatán es un monstruo bíblico, ¿no? ¿Por qué lo piensa así Hobbes? Hobbes piensa que todas las personas somos malos por naturaleza en el sentido de que tendemos a la violencia, ¿no? Y los seres humanos, dado que tendemos a la violencia, lo hacemos porque somos envidiosos. Queremos lo que tienen los demás y actuamos así, insiste, por naturaleza. ¿Quién piensa que Hobbes tiene razón? Somos buenos o malos por naturaleza. En ese sentido, ¿no? De tender a lo violento, de tender a la agresión, a quitarle a los demás lo que tienen. ¿Quién cree que tiene razón? Hay una frase conocidísima de Thomas Hobbes, Homo homini lupus, ¿no? Significa el hombre es el lobo del hombre. Y por eso lo piensa, porque vivimos en el estado de naturaleza. ¿Quién piensa que tenía Hobbes razón? O podemos cuestionarlo y decir, no, pues no tiene razón, los otros humanos no somos malos por naturaleza. ¿Quién piensa? Yo considero, Sí, Paula. perdón, profesor, yo pienso que no tiene razón. O sea, yo no pienso que seamos malos por naturaleza, simplemente atendemos a las circunstancias y a los contextos en los que vivimos. Bien, gracias. ¿Quién más?
Sí, Lisbeth. Yo también considero que el hombre no es malo por naturaleza, sino que había una frasecita que el hombre no es malo por naturaleza, sino que la sociedad lo corrompe. El ser humano, pues nada más, desde mi parecer, está viviendo, y si nos vamos hasta desde la concepción de libertad que tiene este Hobbes, pues el hombre prácticamente nada más está así, y si llega a cazar es por hambre, no caza porque, ay, sí, soy malvado y voy a matar a todos, sino pues por hambre, ya sea animales o ya sea seres humanos. Sin en cambio, desde el otro lado del imperial, el ser humano está siendo normal y se vuelve malo porque lo someten, porque no tiene comida o cosas así. Bien, gracias. Priscila. Yo pienso que son las dos, que hay personas que son malas por naturaleza y hay personas que son como que buenas por naturaleza. Hay personas que ya nacen así y aunque las circunstancias los orillen a cosas, pues no van a romper sus principios. Y hay otras personas que sí, que tienen más al egoísmo, a la maldad y a la violencia. Bien, gracias, Priscila. Ricardo. Pues yo coincido con las dos compañeras que efectivamente atiende más a las condiciones en las que se desarrolla la sociedad, ya que pues bueno, cuando hablamos por ejemplo de una sociedad en crecimiento constante y unos recursos muy limitados, pues se podría hablar ahí de que hay una constante lucha, ¿no? Por a ver quién los controla o demás, o también hay sociedades que suelen ser muy cooperativas y no están dentro de un estado. O sea, tienen una organización que no es precisamente un estado y aún así tienen un sentimiento muy compartido, o sea, cuidan entre comunidades a los niños y demás. Sin embargo, también hay otras que sí van a tender a la violencia. Entonces, creo que todo depende mucho de cómo se desarrolle, porque evidentemente un sistema normativo es, y ya constituido más en un estado legitimado por un estado, es también una muy buena forma de ejercer un control social para que no eh, existan este tipo de disputas y demás. Sin embargo, no creo que sea directamente porque por naturaleza la sociedad sea mala. Bien, gracias. Fíjense, a partir de esto, Hobbes reaccionaría de dos maneras, creo yo, ¿no? La primera les diría, a ver, suponiendo sin conceder, dicen en el ámbito, que no todos y todas seamos malos, ¿no? Pero sí hay algunos que se pasan de lanza, digamos, ¿no? Y hay algunos que ejercen el poder. Ustedes lo vieron en la primaria, ¿no? Iban a la escuela y siempre había alguien que abusaba de su poder, era más fuerte, más rápido, tenía más capacidades para ciertas cosas y ejercía esa violencia frente a los demás. Nadie se lo había enseñado. Entonces, con uno o dos que haya, pone el desorden, ¿no? Y empieza a golpear y empieza la reacción violenta. Es decir, hay un estado de naturaleza donde uno o dos imponen su fuerza. Por eso, en la primaria, pues hay autoridad, ¿no? Entonces, Hobbes diría, me están dando la razón, me están dando contextos o me dan ejemplos donde ya hay una autoridad constituida. Pero piensen ustedes donde no hay autoridad, ¿no? No tiene que haber Estado necesariamente, como dice el compañero Ricardo, ¿no? El hecho de que haya una sociedad constituida habla de que hay orden y por lo tanto hay alguien que ejecuta y establece ese orden, de tal forma que no están refutando en realidad mi teoría. Hay orden porque se necesita que la gente evidentemente no se porte mal. Ustedes dicen, ¿es la sociedad la que corrompe? Ah, bueno, entonces quedémonos en el estado salvaje o qué, ¿no? No, dice Hobbes, hay un proceso en el cual establecemos un pacto y le decimos a alguien, cuídanos, ahorita lo vamos a desarrollar. Pero fíjense, Hobbes además de esto les preguntaría, ¿quién de aquí cuando sale de su casa le cierra la puerta? Por ejemplo, quienes dijeron que somos buenos y por naturaleza, ¿no? Que no somos malos por naturaleza. Si salen de su casa le cierran a la puerta, ¿no? O la dejan abierta. Si le cierran, ¿no? ¿Traen coche? ¿Quién tiene coche? ¿Nadie? Pero si van en un coche le ponen el seguro, ¿no? Cuando se bajan. No lo dejarían con las ventanas abajo y sin seguro, ¿verdad?
Si ustedes van en la calle, se sientan en un restaurante, en un café, y van al baño, no dejan su bolsa ahí, a menos que sea por error o olvido, ¿no? Pero no dejan su bolsa ahí. Es más, si van a algún lugar, casi siempre la tenemos agarrada, ¿no? Entonces, si hacen eso, eso diría Hobbes, es un reflejo exacto de lo que piensan de sus semejantes. Es decir, piensan que alguien se los puede robar, piensan que alguien se los va a llevar. Y entonces quizá ustedes digan, sí, pero es que si alguien no ha pasado por un proceso de educación, por eso, dice Hobbes, o diría Hobbes, es necesario que haya una autoridad que ponga orden. Porque si no nos vamos al estado salvaje. Ustedes empiezan a dejar sus cosas y alguien se las va a llevar, ¿eh? Dejen la puerta abierta y alguien se les va a meter. Dejen el coche con las ventanas abajo o hasta cerrado y les dan el cristalazo en la zona, ¿no? Sí, Paulo. Pero es que, o sea, volvemos a lo mismo, pero son prácticas aprendidas, porque así como hay personas que si ven la puerta abierta entran, hay personas que si ven la puerta abierta no entran. O sea, yo creo que sigue atendiendo al contexto y circunstancias de cada una de las personas, pero si Hobbes tuviera razón, no estoy diciendo que no la tenga al 100%, pero si la tuviera realmente, pues entonces todos entraríamos a casas ajenas, robaríamos, o sea, los coches, agarraríamos lo que no es nuestro. ¿Me explico? Sí, pero Hobbes no dice exactamente eso. No dice que todos, pero dice que algunos se van a meter. Incluso hay gente en el sistema penal, ustedes lo saben. Ahorita le doy la palabra, que me levantó la mano. Pero diría Hobbes, hay gente que se equivoca, ¿no? Ustedes deben llevar, ya llevaron algo de criminal. Pues hay personas que no necesariamente se dedican a delinquir. Hay personas que por la oportunidad, ¿no? Cometieron un error, se llevaron algo, pagan una consecuencia. Ocurre eso, ¿no? Entonces dice Hobbes, aguas con dejar que la gente haga lo que se le pegue la gana, porque entonces va a llegar el más fuerte y nos va a imponer su ley. ¿No? Si dejamos que esto ocurra y decimos, pues, ay, a la buena de Dios, y bueno, es el contexto, nada del contexto. O sea, dice Hobbes, hay gente mala, ¿no? No todos, pero hay gente muy mala. Y si dejamos que la gente mala actúe, nos van a poner de rodillas. ¿Por qué? Porque es la ley del más fuerte. Si dejamos que el más fuerte, lo van a leer en el texto, ¿no? Hay sujetos naturalmente más aventajados y más poderosos. Esos nos someten y ya valió. ¿Con qué legitimidad? La de la fuerza, pues es vivir en el estado salvaje. Eso es lo que le preocupa a Hobbes. ¿Alguien más había levantado la mano? No sé si era Brenda, ¿verdad? No alcancé a ver. Era yo, profesor. Sí, Mariana, adelante. Am, bueno, es que en el ejemplo específico que estaba dando del auto y de la casa, bueno, yo sí estoy como de acuerdo con mi compañera de que atiende bastante al contexto y yo voy más en el sentido de, yo creo que habrá gente que no se meta a la casa y que no se robe el auto, principalmente porque no lo necesita. Y creo que principalmente quien se meta a la casa y quien se robe el auto será porque lo necesita. Y eso es debido al contexto en el que estamos, sobre todo como país. Ese era mi comentario. Gracias, profesor. Gracias, Mariana. Pero fíjese, le respondería a Hobbes, a ver, no me va a decir que los líderes del crimen organizado están bien necesitados y andan matando, robando y extorsionando, ¿no? O sea, son sujetos sumamente ricos y ya no requerirían, y lo hacen. Es más, ustedes, aún asumiendo, fíjense, lo digo para polemizar, ¿no? Y para que ustedes piensen la racionalidad de estos autores. No es que yo crea que Hobbes tiene razón, pero Hobbes diría, bueno, a ver, aún así ustedes dicen, es por el contexto y por lo que sea, pero por las dudas, por las recochinas dudas, le cierran. No vaya a ser que les toque el mal día, que llegue el malvado. Piensen ustedes en cuando van en la calle. Si hay una calle oscura, o más o menos en bruma, ¿no? Y es un callejón medio cerradito y no hay gente, no se mete. Es decir, piensan que puede haber alguien tan malvado o malvada que les va a hacer algo ahí. Quiero ver que se metan a un callejón
en una zona relativamente conocida como violenta y se van a meter ahí. No se meten por precaución, a menos que no tengan de otra, ¿no? Pero evitan zonas medio oscuras, feas. Bueno, a ver, ¿cómo explican a un feminicida? Es una gente muy malvada, ¿no? Y esa gente malvada no lo hace por necesidad. En el caso de Mariana, piensa en el caso del hurto, ¿no? Pero ¿qué pasa con un feminicida, con un violador? Estos sujetos son malvados, ¿no? Diría Hobbes, tremendamente malvados, ejercen violencia y la ejercen por las razones que ustedes quieran. Ustedes dirán, por salud mental, etcétera. Sí, pero son malvados, por la razón que quieran, ¿no? Primero estaba Brenda y luego de nuevo Paula. Sí, gracias, profesor. Bueno, no sé si voy a sonar un tanto negativa o algo así, pero es lo que yo pienso. Creo que sí solemos ser malvados, porque incluso desde niños es como cuando ves que otro niño tiene un dulce y tú lo quieres, pues aunque no se lo quisieras quitar, o sea, se lo terminas quitando, ¿no? O sea, creo que es algo como natural que sí está en nosotros. O cuando hace un niño un berrinche, no significa que sea malo, pero al final está haciendo una conducta que no es propia de la moral, digámoslo, que es como lo bueno, ¿no? Entonces, creo que sí, todos tendemos a ser malos y, por ejemplo, decían, es que depende del contexto, ¿no? O de la sociedad. Pues al final la sociedad estamos integradas o está integrada por seres humanos, que significa que entonces son malos también y tú te dejas corromper porque todos ellos son malos. O sea, es lo que yo pienso. Bien, Brenda, gracias. Incorpora un nuevo elemento al debate, ¿no? Paula y de nuevo Ricardo. Muchas gracias, profesor. Bueno, ok, o sea, concediendo un poco por la línea en la que estamos desarrollando el debate, sí hay personas malas, ok, o sea, de eso estamos de acuerdo, porque como efectivamente usted menciona, si yo veo un callejón oscuro, bajo ninguna circunstancia me voy a meter al callejón oscuro, porque yo sé que puede pasar alguna situación negativa. Sin embargo, o sea, en este sentido, sí existen personas malas, pero creo que lo que también mencionamos en el discurso es apelando a la naturaleza. Y es, o sea, lo que vuelvo a preguntar, usted propiamente, usted, porque creo que todos nosotros hemos opinado, ¿usted sí piensa que por naturaleza somos malvados o nos hacemos malvados, atendiendo que efectivamente hay personas malas? Bien, Paula, ahora contesto. Ricardo. Ah, sí, profesor, es que creo que eso ahora ya depende un poco del contexto de Hobbes, porque bueno, leyendo un poco desde el primer capítulo, ¿no? Cuando habla del hombre, ahí se hace muy clara su postura, pues filosófica sobre su concepción del mundo, y él es claramente empirista, ya que dice que pues no hay conocimiento que no haya pasado antes por las sensaciones, ¿no? Entonces, si él, pues bueno, obviamente viviendo uno de los periodos más complicados para la paz, es natural que haya creído que, bueno, que haya sí, crecido con esta concepción de que hay maldad inminentemente en el ser humano. Sin embargo, Hobbes no, Hobbes se pregunta, más bien se pregunta y se da respuesta a sí mismo a partir de los eventos que puede percibir, como lo dice en su libro, ¿no? Que a partir de las sensaciones. Pero creo que él nos había preguntado precisamente por la naturaleza eh, esencial del humano. Digamos, el humano puede estar dirigido... eh, sí, sí. No, disculpa, es que se me cortó. ¿Me escuchan? Sí, 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 adelante. Ok. El humano puede ser, digamos, sí, sí puede ser violento y demás por las condiciones en las que se desarrolla. Sin embargo, creo que él llega sin tener concepción de la bondad o maldad, pero es la dirección que se le da de acuerdo a la sociedad en la que se desarrolla. O sea, es de acuerdo a las enseñanzas y demás. No, nunca va a ser lo mismo una persona que tenga necesidades y que en una época como en la que era Hobbes de luchar por la supervivencia, hablo de los estratos más bajos, por supuesto, eh, en los que se les enseñaba, pues sí, quizá robar para sobrevivir, pero esto no los convierte precisamente en malos. Robar para sobrevivir no quiere decir que lo haga por un acto que es
que es en sí mismo, pues malvado para ver el sufrimiento de los demás, ¿no? Entonces creo que si nos vamos de lo terrenal y nos vamos un poquito a lo esencial, descubriríamos que no hay como tal en la naturaleza humana una dirección de bondad o maldad. Esa se adquiere a partir de los conocimientos establecidos, o bueno, que le transmiten los adultos, digamos, a aquellos que están en crianza o que aprenden de ellos. Bien, gracias, Ricardo. Bueno, Ricardo incorporó dos elementos muy importantes. Uno, el método que utiliza Hobbes. Evidentemente, como dice él, es un empirista, y Hobbes establece esta frase, ¿no? Esta idea: no hay nada en el entendimiento humano que antes no haya pasado por los sentidos. Ahora bien, Hobbes es un autor que va a pensar a partir justamente de esta idea de la observación. Yo observo que ocurre esto, ¿no? Y en todos los ejemplos que dan, dice, o pensaría, intento pensar como lo haría Hobbes, está detrás todavía el elemento de la maldad, porque ustedes me ponen ejemplos de quien se roba un pan, ponen el ejemplo de quien va por algo y le quita un dulce a un niño, ¿no? Bueno, pero piensen ustedes en estos sujetos que andan descuartizando gente, ¿no? Que dejan cuerpos despedazados en bolsas. Se oye terrible, pero es la realidad mexicana. ¿Ustedes piensan que esa persona no es malvada y que no está imponiendo la ley independientemente de la ley del Estado? Claro que sí, y están imponiendo la ley de la fuerza, ¿no? Más o menos así pensaría Hobbes. Sí, Lisbeth y Cristina, por favor.